Talks es una serie de webinars o Zooms en donde pues tenemos la fortuna y el gusto de coincidir con mujeres en donde discutimos distintos temas de la relación bilateral México-Estados Unidos y que sobre todo son temas muy actuales. Y bueno, sin duda nada de esto se podría lograr sin nuestro partner PJ Comexi, por lo cual agradecemos que siempre sean nuestros hosts de este programa. Quiero dar las gracias a nuestras 3 panelistas y a nuestra moderadora. La verdad es que son todas mujeres de lujo. Y bueno, voy a hablar un poquito sobre la semblanza de nuestra moderadora, quien es Mariana Rafael. Ella es maestra en políticas públicas por la Universidad de Georgetown y es licenciada por Relaciones Internacionales en el ITAM. Como consultora de asuntos públicos ha trabajado para posicionar clientes en los sectores financieros, de telecomunicaciones, logística, salud, entre otros. Asimismo, colabora con aliados internacionales y brinda la perspectiva política desde Estados Unidos. También se desempeña como consultora externa para el Banco Interamericano de Desarrollo, donde elabora materiales estratégicos para tomadores de decisiones. Es una asociada de este joven del programa de Comexi y donde ha participado en varios proyectos relacionados con la relación México-Estados Unidos y la prosperidad de la región de América del Norte. En este cuarto foro tenemos la maravilla de hablar sobre un tema que es muy importante, muy recurrente y que muy poca gente sabe, y tenemos a 3 expertas en este tema, que es FinTech e inclusión financiera. Este panel de ahí se va a subir al podcast Proyecto 1954 en Spotify. Ojalá quienes no se puedan unir aquí corran la voz. El panel va a estar dividido en 3 secciones. La primera es un poco hablar sobre qué es FinTech, cuándo llegaron a México, y hablar un poco sobre la experiencia personal de cada una de las panelistas. La segunda parte es meternos a temas un poco más técnicos y la tercera es cederles a ustedes, nuestro público, pues preguntas y respuestas. Le cedo la palabra a Mariana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nuria, y gracias a la US Mexico Foundation y al PJ Comexi por este evento. Yo voy a leer rápidamente las semblanzas de nuestras 3 panelistas para dejarme el mayor tiempo para escucharlas a ellas. Empiezo por Ana Raptis, que es fundadora de Amplifica Capital. Ana es una apasionada inversionista de impacto con más de 25 años de experiencia. Su experiencia incluye inversiones en varios sectores y en diferentes ubicaciones. Fue reconocida como una de las principales inversionistas por la Asociación de Capital de Riesgo de América Latina y actualmente forma parte del Consejo de Administración de Fiber Upside. Ana está comprometida con el desarrollo de mujeres profesionales y mujeres inversionistas, y para apoyar este objetivo es presidenta de Mujeres Invirtiendo en México y cofundadora de Voz Experta México. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Sigo con Amanda Jacobson, que es Chief of Staff de Oyster Financial. Ella apoya a emprendedores con las herramientas que necesitan para crecer y poder tener un impacto. En Oyster Financial, que es una plataforma financiera, ayuda a apoyar a diferentes emprendedores y ha gestionado portafolios de 9 inversiones en FinTech con distintos socios. Muchas gracias, Amanda, por estar con nosotros. Y por último, presento a Leticia Jauregui, que es CEO en LMJC Advisory Services. Leticia ha sido reconocida como una de las mujeres más poderosas de México y tiene más de 16 años de experiencia en el sector de innovación y de emprendedurismo. Se ha enfocado en mercados emergentes, en estrategias de innovación en el sector financiero y le apasionan los temas de salud financiera y de equidad de género. Leticia, muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias. Y bueno, para dar inicio, como platicaba Nuria, queremos dividir el evento en 2 partes. La primera parte nos gustaría que fuera más informativa, porque es un tema que entendemos que no todos tenemos el conocimiento clave, y muchas veces al pensar en finanzas, inclusión financiera, fintech, pues mucha gente ni siquiera sabe de qué estamos hablando, y si lo mezclamos con el componente de género, pues se pone todavía más complicada la cosa. Entonces, quisiera empezar pensando en qué es inclusión financiera y qué es fintech. Si pensamos en inclusión financiera, normalmente pensamos en acceso, en el uso, en el impacto que tenemos sobre la gente, y en fintech pensamos en la tecnología y en cómo utilizamos estos diferentes servicios. Entonces, Amanda, quisiera empezar contigo, si estás de acuerdo, para que tú nos puedas explicar un poco qué son las fintech y cuál es su estado en México, cuál es su penetración, cómo es recibido esto por la sociedad mexicana.
Sí, las fintech pues viene de la palabra en inglés financial technology o tecnología financiera y es cualquier empresa que identifica las necesidades de las financieras de las personas y aplica tecnología para resolver esas necesidades. Puede ser algo que totalmente disrumpe la banca o puede ser algo que complemente, agiliza, digitaliza servicios tradicionales. Y eso puede ser cualquier servicio desde préstamos y pagos hasta diferentes formas de dar seguros o educación financiera. Realmente puede ser muy amplio. Está muy interesante eso que dices que usualmente cuando platicamos de la inclusión financiera, partimos de tener una tarjeta de débito, de tener una cuenta. Y mientras que eso es una forma muy importante de empezar a involucrar a las personas que tradicionalmente solo usan efectivo o no entienden muy bien cómo manejar sus finanzas, hoy en día no es tanto tema de acceso. O sea, la realidad es que la mayoría de México, el 55% aún no tiene una cuenta bancaria formal, pero el acceso sí existe. Entonces, hay una brecha de que o los servicios existentes no son adecuados para sus necesidades o hay alguna brecha en el entendimiento de los productos, la confianza en la banca. Porque realmente con la digitalización que tenemos, por lo menos en México, el acceso sí hay. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos desde esta base de que los productos de débito o de cuentas existen y cómo realmente apalancamos estas soluciones para dar acceso a cosas que mejoran las vidas de las personas? Cuando tengan un accidente, ¿cómo lo van a pagar? Necesitan un seguro, necesitan un préstamo, pero sin tener esa base financiera, es muy difícil que puedan acceder a productos que son, que cumplen con las necesidades de las personas. Claro, y dentro de esas brechas que mencionas, ¿hay algunas en específico que ustedes han podido ubicar en México? O sea, que llamen tu atención desde tu experiencia en Oyster, que digas, esto es único de México y cómo, más o menos, cómo han intentado abordarlo desde tu trinchera. Claro, y hay problemas en todos lados y para diferentes segmentos de personas que están desatendidos, donde Oyster ofrece unas soluciones para los pymes, para los dueños de negocios. Vemos que en México, si vas a un banco tradicional para abrir tu cuenta, solo para empezar a poder cobrar clientes, formalizarte, hasta querer pagar impuestos, puede ser hasta 2 meses o más, solamente para tener la cuenta. En nuestro caso, Oyster como negocio, cuando buscamos una tarjeta de débito físico, el plástico, demoró 20 meses en poder adquirir el plástico en México. O sea, hay muchas brechas en el sistema de cómo puedes aplicar hasta para los productos más simples, ni hablar de crédito, de cobranza y así. Entonces, lo que Oyster ofrece es una solución donde puedes tener ya una cuenta para tu empresa, donde puedes manejar todas tus cuentas por recibir, cuentas por pagar, con ligas de pago, o sea, ya puede ser la cobranza con tarjeta en los Estados Unidos, México, Canadá, la cobranza en efectivo, que tus clientes te pueden depositar en tienda también, o por SPAY, lo tradicional 24/7 sin costo. Y además, ya que entendemos los flujos de los negocios, cuánto dinero entra y sale, podemos también ofrecer crédito a la medida. Es decir, no solo darte 1 millón de pesos porque sí, pero entender qué es la realidad de tu negocio y si necesitas un plazo de 3 meses o 12 meses, si necesitas 10,000 pesos o 1 millón de pesos y solamente darte lo que necesitas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Oh, pues súper interesante, no tenía idea que fuera así de largo los tiempos de espera en algunos casos, pues sin duda es un espacio de muchas oportunidades y pues, para atender ese reto. Regresando un poco a los básicos de la inclusión financiera y cuando pensamos en el caso del tema de género, estaba leyendo esta parte de que existe un tema de empezar a invertir más dependiendo, buscando que estemos alineados con los valores de la gente. Y en ese sentido, Ana, si me permites, a ti te quería preguntar, ¿a qué se refiere este tema de invertir relacionado con valores? Y en ese caso, ¿cómo podemos pensar o qué podemos entender que es la inclusión financiera con un enfoque de género?
Pues primero, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes el día de hoy, sobre todo con mis amigas queridas Amanda y Leticia, que son expertas en estos temas. Me siento como súper orgulloso de estar aquí con ellas. Entonces, regresando al tema, yo siento que un tema fundamental es entender de que cualquier inversión que hacemos tiene un impacto. Y desde mi perspectiva, es muy importante entender cuál es el impacto de nuestras inversiones. Entonces, el impacto puede ser positivo o negativo, pero sí tiene un impacto. Entonces, cuando estamos usando nuestro dinero para invertir, desde mi perspectiva, es muy importante entender en este impacto. Entonces, estamos invirtiendo, por ejemplo, en cosas que realmente no van acordados con nuestros valores. Por ejemplo, en producir armamentos, en producir tabaco, en empresas que están usando um, uh, pues niños en su fuerza laboral o su cadena de suministro. Entonces, yo siento que como personas que tenemos ahorros, que tenemos la posibilidad de invertir, que tenemos que también entender la consecuencia de nuestros ahorros y en qué estamos que estamos usando, dirigiendo nuestro dinero, ¿no? Entonces, para mí esto significa estar como consciente, responsable, cómo invertimos, ¿no? Entonces, está bien, cada persona tiene valores diferentes, eso está bien, pero debemos ser conscientes de cuál impacto tiene nuestros ahorros y nuestra inversión, ¿no? Entonces, cuando yo pues lancé Amplifica Capital, fue justo porque yo quería poder tener un instrumento de inversión donde yo podría invitar a otras personas a invertir alineado con sus valores. Y porque yo estoy segura que juntas podemos construir un mundo mucho más incluyente si somos conscientes de nuestras decisiones de inversión. Entonces, llegando al tema de inclusión financiera, pues inclusión financiera es un pilar clave en el desarrollo económico de un país. Y cuando yo empecé a invertir directamente en empresas, yo escogí esta de inclusión financiera porque yo vi que la falta de acceso de productos financieros, la falta de acceso de crédito en México para empresas, para individuos, pues realmente es un freno en la economía, ¿no? Y yo creo que para nosotros tenemos un México mucho más próspero. Necesitamos que todos tienen acceso a instrumentos financieros básicos. Y como mencionó Amanda, es que no es que a lo mejor no hay acceso en el sentido estricto, pero hay muchas barreras y el nivel de bancarización en México es muy, muy bajo cuando tú ves el nivel de ingreso por cápita de las personas. Entonces, yo estaba revisando un reporte del Banco Mundial que producieron por ahí de 2021 y México, si ves como México, un nivel de acceso por cápita, está el peor en América Latina. Entonces dices, oye, ¿por qué será? Entonces hay temas culturales estructurales, ¿no? Parte es pues, la falta de competitividad en el sector bancario mexicano. Eso está cambiando muy lentamente con ahora que están entrando como fintechs, y digo como lentamente porque no tan rápido que uno quisiera ver, porque los intereses de los bancos tradicionales son muy fuertes, ¿no? Entonces, esto ha pues retrasado los cambios regulatorios que necesitamos para dar más acceso a clientes a fintech. Y también la gente en lo que se dice como la base del pirámide no tiene mucha confianza en el sistema bancario y hay mucha discriminación entre clientes también. Entonces, esto
México ha sido un mercado muy, muy rentable para los bancos sin producir sin tener y ofrecer los productos adecuados para muchas personas, ¿no? Entonces, espero ahora con la llegada de tanta innovación, tanta tecnología, tantas empresas que realmente tienen algo de conciencia social, podemos desarrollar productos que son mucho más benéficos, pero también, pues, no, gente que hay muchos clientes que son muy rentables y no hay problema de hacer dinero, pero tenemos que pensar en cuáles son los productos que necesitan estos clientes, ¿no? Para diseñar productos que ofrecen beneficios a muchas personas que no tienen estas cuentas bancarias. Claro, y en lo que comentas sobre el bajo nivel de bancarización, existen diferencias importantes cuando pensamos en hombres y mujeres. Obviamente, en el momento en que mencionas el tema cultural y sabiendo cómo existe todavía la dominancia de los roles de género y de muchos estereotipos que siguen obviamente influyendo la manera en la que se dan las cosas. ¿Cómo podemos pensar en las cifras cuando pensamos en hombres y mujeres? ¿Tienes algún dato o algún ejemplo de cómo es la Sí, diferencia? sí, cuando yo estaba leyendo un reporte hoy en la mañana y dicen que es como la diferencia en nivel de bancarización es como más o menos 10%, entonces que los hombres están más bancarizados que las mujeres. Lo que a mí me pareció muy interesante es que yo estaba revisando números basados en ingresos, ¿no? Y cuando tú ves, entonces el segmento más pobre, el nivel de bancarización es como alrededor de 20%, pero el nivel más alto es nada más por ahí de 54%, que también es muy bajo. Entonces, ¿por qué será? Pues mucho sí tiene que ver con el tema de género y que es algo cultural que las mujeres muchas veces no ven la necesidad de tener independencia financiera y sus propias cuentas. Entonces, o son cuentas de sus esposos o es una cuenta donde el esposo es titular. Um, y muchas veces las mujeres no tienen los mismos derechos y beneficios en la cuenta. Um, y desde mi perspectiva, esto es muy peligroso, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela, y lo he contado varias veces, es que tenía como 16 años y una mujer llegó y dijo, como mujeres están de un esposo, like one husband away from bankruptcy, un esposo lejos de la bancarrota. Porque, y yo entiendo por qué dijo esto, es porque muchas mujeres ven como su esposo como el fuente de su estabilidad financiera. Y yo siento que eso es una situación terrible, porque yo tengo un esposo, lo quiero mucho y todo, pero si en un día no lo quiero, yo sé que me puedo ir, ¿no? Y eso es muy importante porque muchas mujeres están atrapadas en relaciones porque no tienen la independencia financiera, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con mujeres más jóvenes, siempre trato de pasar este mensaje de la importancia que todos y todas tenemos independencia financiera porque no queremos estar atrapadas o atrapados en una situación de lo cual no podemos salir porque no tenemos esta independencia financiera. Entonces, es algo que estamos pensando en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Entonces, no es algo, porque hay unos retos particulares que tienen unos segmentos socioeconómicos, pero en general, el tema de género y los retos que enfrenten las mujeres es transversal. Ahora, creo que es importantísimo, Ana, en este tema que resaltas de la independencia, entender todas las capas, ¿no? Porque al final, o sea, ya pensar en independencia financiera quiere decir que tienes acceso, que tienes salud financiera y que estás pudiendo llegar a esa independencia. Y al final, si en México tenemos una tarea pendiente en inclusión, ¿qué se puede decir de la parte ya de independencia? ¿Qué se puede decir de poder pensar en multiplicidad de productos financieros más allá de lo más básico que es acceso a una cuenta de ahorro y a un crédito personal, ¿no? Y creo que algo interesante es que si lo vemos desde justo el lente de salud financiera y pensamos que la inclusión es
un camino para llegar hacia el bienestar, hacia un tema de resiliencia, para construir patrimonio, independencia, etcétera, pues entonces el potencial que existe para abordar esta problemática desde tantos ángulos, ¿no? Y creo que una de las tareas pendientes, en mi opinión, del fintech en México, y fintech entendido incluso ampliamente, incluyendo insurtech y demás, es que se necesita empezar a pensar en todo el abanico de servicios financieros que contribuyen a generar esta salud financiera y no quedarnos simplemente en temas a lo mejor de crédito, ¿no? Y no quedarnos en el tema de personas y pymes cuando 50% del mercado es informal y entonces en realidad además esa tasa de inclusión ni siquiera toma en consideración todo el mercado informal que no se mide porque no tiene como ningún tipo de registro. Y además, ya, o sea, la última capa es que no solo no tienes acceso, sino tu acceso es asimétrico, ¿no? Entonces, las pocas pymes, o sea, el 11% de las MIPYMES en México acceden a algún tipo de crédito para la empresa, pero las tasas a las que les ofrecen esos créditos son altísimas. Entonces, si eres una empresa grande y tienes la enorme ventaja de poder llegar a un crédito de 10% más o menos, pues si te bajas a las MIPYMES, la tasa está en 25%. Entonces, eso mismo también limita la capacidad de crecimiento, que se sigan incluyendo y el apetito por formalizarse y por formar parte de un sistema financiero que está bastante controlado y que la regulación no facilita que se innove, pero que también pues, se queda corto en la oferta que tiene para que las personas quieran estar incluidas, ¿no? Buenísimos puntos, estoy 100% de acuerdo, Leti. Y Leticia, te me adelantaste justamente, me diste la introducción perfecta a lo que te iba a preguntar, porque justo quería regresar a la parte de cómo podemos cerrar esas brechas que existen para la inclusión financiera y desde qué lente se puede trabajar, ¿no? O sea, si se habla del ámbito privado, del ámbito público, de un ámbito público-privado y cómo podemos pensar en esa colaboración para justo poder solventar ese primer paso antes de poder hablar ya de la independencia que mencionaba Ana. Digo, definitivamente creo que entre más se colabore y más participen los distintos actores en desatorar y destrabar muchas de las barreras hacia esa salud e inclusión financiera, mejor. Para mí, algo interesante, por ejemplo, de InsurTech, que es la parte de seguros y tecnología versus la parte de servicios financieros de crédito y demás, es que en seguros necesariamente necesitas de esa colaboración del ecosistema. O sea, si no tienes una aseguradora, si no entra un tema de reaseguro, si no entra en muchos casos un administrador tercero, etcétera, es muy complicado poder llegar al mercado porque todo el entramado, la infraestructura y la regulación necesariamente implica que participen distintos actores. Y creo que eso ha hecho que se esté constantemente pensando en el tema de inclusión, de crecer el mercado y de cultura financiera desde ángulos muy distintos. Ya decía Ana que del lado regulatorio hay muchísimo camino por recorrer. Llevábamos años sin que se aprobaran las nuevas instituciones financieras tecnológicas, se aprobaron muy pocas, se les negó la aprobación a algunas que están impactando a muchísimas otras del sector porque proveían ciertos servicios intermedios que hacían que funcionaran muchas de estas plataformas. Y creo que en general la tecnología, ya sabemos, se mueve mucho más rápido que los reguladores. Y en el caso de México y de muchos países de América Latina, pienso, en lugar de entender que eso va a pasar necesariamente y de tener mayor flexibilidad y de realmente tratar de generar una cancha de juego pareja, lo que está pasando es que están incidiendo algunos de los jugadores más grandes para preestablecer barreras de entrada que dificultan muchísimo la capacidad de nuevos actores para innovar, que encarecen muchísimo esa operación. Entonces, creo que del lado del regulador sería realmente entender cómo generar mecanismos de entrada y de innovación
con protección al consumidor, con, ¿no? Como buenos lineamientos que limiten la posibilidad de daños, pero que realmente incentiven que se prueben nuevas cosas. Del lado de las empresas, creo que pues hay una tarea pendiente de parte de los bancos de habilitar ese tipo de innovación y de entender que a todos nos sirve que el mercado crezca en vez de estarse peleando por el mercado existente y bloqueando que se generen nuevos espacios en el mercado. Y creo que del lado de las startups, desafortunadamente por el entorno y por la necesidad de generar retorno y resultados y demás, acabamos enfocándonos en pocas innovaciones y más bien en temas de wallet, de crédito y demás para personas que ya están bancarizadas, porque si tratas de entrar a otros temas o la regulación no te deja o es tan caro hacerlo en el marco de la regulación que entonces pues no puedes hacerlo, tendrías que ya tener un tamaño y un capital que te permita pues fondearte esas pérdidas durante ciertos años para explorar. Y por último, creo que entender que no es un México, son muchísimos Méxicos. No solo hay brechas en género del 10%. Si pensamos en términos de población rural contra población urbana, las brechas son también gigantescas, ¿no? Entonces, pasamos quizá de porcentajes promedio de 40 medios a menos del 20%. Entonces, también entender cómo se van desarrollando esos mecanismos de inclusión de manera distinta dependiendo de a qué México estamos viendo y cómo eso se vuelve un detonador de otras industrias. El AgTech, mucho de lo que está haciendo es FinTech, porque es la única manera que van a poder realmente revolucionar temas de campo. Lo mismo pasa en la salud, lo mismo pasa en temas de recursos humanos y talento. Entonces, creo que cuando se habla hoy de super apps es porque realmente creo que la parte de FinTech está presente en prácticamente todos los modelos de negocio que están tratando de irrumpir industrias. Totalmente de acuerdo. Y sí, sin duda es muy importante no dejar de pensar en los diferentes Méxicos que existen y no pensarlo desde una visión central, ¿no? Donde la realidad pues es muy diferente a en otros estados o en otras diferentes ciudades o pueblitos de México. Amanda, a ti, regresando al tema un poco o sea, de lo que ustedes hacen y de cómo ayudar a emprendedores, justamente regresando a lo que decía Leticia, la inclusión financiera no solamente va a tener un impacto en lo que se refiere tal cual al tema financiero, sino que en el momento en el que das acceso y vía las fintech también puedes incluir a más gente, pues tienes un impacto en educación, en servicios para jubilación, o sea, el abanico se abre en las diferentes cosas a las que de pronto puedes ofrecer, ¿no? Entonces, mi pregunta ahí es, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál es la importancia, no solo desde el lente de hablar del tema financiero como tal, sino cómo se puede impactar cuando hablamos de emprendedores o cuando hablamos de las diferentes otras etapas u otros temas que impactan en la vida de la gente? Creo que es muy importante partir de asegurar que tenemos diversidad en las personas que están innovando para también tener diversidad en los productos. Si queremos mejores productos para mujeres, para personas de escasos recursos, para personas rurales, pues necesitamos personas con diferentes perspectivas para poder implementar estas soluciones. Pero la realidad es que lo que vemos hoy es que las mujeres, por lo menos en los Estados Unidos, tienen un tercio del acceso a financiamiento que los hombres, en cuanto a equity, en cuanto a acceso a financiamiento para emprendimientos. Y empiezan negocios generalmente con la mitad del capital que muchos hombres emprendedores tienen acceso. Entonces, de entrada, tenemos un gap desde quién está innovando, que crea esa brecha aún más grande de qué estamos creando y para quién. Cómo realmente creamos soluciones a la medida para las personas que lo necesitan. O sea, si tenemos un grupo de solamente personas que se graduaron de las mejores universidades y vienen de familias de bien, difícilmente van a entender realmente qué necesita alguien de un pueblo en México
para su día a día, cómo mueven dinero, cómo hagan transacciones. Y lo mismo con mujeres. Si tenemos boards y emprendedores que son solamente hombres, difícilmente van a conectar con esos temas que estamos hablando de la independencia financiera, de qué significa si yo como mujer tengo que pegarme a mi padre, a mi esposo, a mi hermano, porque no tengo mi fuente de ingreso propio, porque no tengo dónde guardar el dinero que ya que lo recibo, lo pongo a una cuenta comunal. Y eso crea una dependencia y realmente una esclavitud. Entonces, creo que cuando hablamos de qué necesitamos para dar mejor acceso a mejores productos, empieza desde tener emprendedores diversos que también tienen procesos para acercarnos a los clientes. No todos los emprendedores, por ser mujer, entiendo las mujeres, por venir de una comunidad, entiendo esas comunidades, es también tener los mejores procesos de diseño, de acercarme con los clientes, de no solamente construir cosas porque suena bien o de mi perspectiva es bonito, pero estar en la trinchera junto con mis clientes, desarrollando, probando productos para ellos y evolucionando juntos. Y creo que es eso a través de la tecnología que realmente podemos dar mejor acceso. O sea, estaba leyendo, ya me adelanté un poco con el chat aquí, con las preguntas. Y creo que algo muy interesante en cuanto a la brecha es que sí, la verdad, hay muchas razones por lo cual las mujeres en particular tenemos peor acceso a los servicios. Y algo con que me quedé cuando yo trabajaba con Compartamos Banco, una microfinanciera, es que muchas veces cuando nuestras clientas fueron a tiendas a pagar sus préstamos o fueron a otros bancos para abrir cuentas, fueron rechazadas. O sea, solamente la seguridad le vio y dijo, no, tú no entras aquí. Entonces sí hay brecha que realmente sigue siendo un sexismo, un racismo, una diferencia de cómo yo espero que una cliente de mi banco va a parecerse y los que acepto entrar en mi institución. Pero cuando ya tenemos la tecnología financiera, estos ojos ya desaparecen del sistema. O sea, si soy una mujer, un hombre, alguien alto, bajo, de cualquier comunidad, cuando yo entro en esta plataforma, si tengo un correo electrónico, si tengo los datos básicos, un INE, IFE, lo que me están pidiendo, pues ya existo. Entonces, creo que a través de la tecnología podemos quitar muchos de esos sesgos implícitos que hacen que una persona no tenga acceso a un producto o elige un producto en lugar de el que realmente necesita. Sí, totalmente. Y bueno, sí, ya justo te adelantaste a una de las preguntas, pero bueno, no, muchas gracias porque quedó para entender esta parte. Ana, yo quería regresar contigo porque muchas veces, y un poco la idea cuando pensamos a veces en enfoque de género, pues pensamos en esa inclusión nada más, pero igualmente solamente pensamos en la mujer pues o sea, en una sola categoría de incluir a las mujeres, pero también quisiera que nos detuviéramos a pensar pues en los diferentes niveles en los que podemos pensar, o sea, por una parte como mujeres, como fundadoras y emprendedoras de servicios financieros, otra como participantes de estos servicios o participantes pues en los diferentes aspectos que pueda haber y ya una más como consumidoras. Entonces, creo que entre estas tres, pues hay una diferencia de que si bien se necesitan políticas también para que las incluyan en general, pues no se va a necesitar lo mismo desde el lado de la mujer emprendedora que si pensamos del lado del consumidor, ¿no? Y de una mujer como consumidora de servicios. Entonces, en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión de esto y cómo podemos pensar en incrementar la participación de la mujer en estos tres diferentes, pues tres diferentes niveles? Tienes tu micrófono apagado. Excelente pregunta, gracias. Oye, pues lo que yo siento que tenemos que ver es muy bien en el diseño del producto, ¿no? ¿Quién estamos sirviendo y cuál es el propósito cuando hablas de mujeres como consumidores? Y como han mencionado muy bien tanto Leti como Anda, es que tenemos un espectro enorme de mujeres con diferentes necesidades, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando con la mujer de consumidor, tenemos mujeres rurales, mujeres viviendo en las ciudades y diferentes tipos de productos. Y siento que una cosa que dijo
Leti, sobre el tema de crédito. Eso ha sido un poco mi frustración con FinTech, que en un momento parecía que todo era crédito y tarjetas de crédito de diferentes colores y la verdad es que no estaban ofreciendo nada realmente de innovación y productos que iban a beneficiar la vida de la gente. Ok, exceso de crédito es una cosa, pero hay muchos otros servicios y productos que necesitamos para realmente tenemos inclusión financiera y podemos ayudarnos a manejar riesgo como ahorros, como diferentes tipos de productos de seguros. Entonces, eso es lo que veo desde parte de la consumidor. Como emprendedoras, pues hay muchísimas oportunidades, como bien mencionó Amanda, que para tener productos y servicios que necesita la gente, tenemos que tener emprendedores y emprendedoras de diferentes perfiles, clases sociales, estatus socioeconómico, como lo quieres decir, que vienen de diferentes partes de México para que realmente entiendan la realidad de la gente que vive en estas partes. Entonces, esto es lo que es muy interesante hoy en día, es que hay mucho más oportunidad de emprender. Uno lo puede hacer de una manera como empezando con menos capital. Entonces, si vuelvo después a la parte de como mujeres, como inversionistas, el reto que tenemos es poder conectar con emprendedoras, y voy a hablar de mujeres ahora, ¿no? Porque eso es mi enfoque, ¿no? Entonces, emprendedoras que vienen de diferentes partes del país, ¿no? Entonces, es un reto para mí. ¿Cómo puedo encontrar el talento que viene de todas las partes de México, ¿no? Entonces hay mujeres con diferentes perfiles, diferentes niveles de educación, vienen de diferentes universidades. Y eso es un reto que yo enfrento a cómo puedo llegar a este talento, identificarlo, entenderlo y no caerme en los mismos sesgos y este concepto de pattern matching en lo cual cae mucho de los inversionistas, ¿no? Entonces es súper importante entender que estamos desarrollando los mismos productos para el mismo segmento del mercado. Y realmente eso no es una solución o es muy aburrido, ¿no? Que tenemos que innovar, emprender y realmente yo voy a estar súper orgullosa si yo puedo ser la inversionista en alguien que viene de un perfil diferente, que está resolviendo un problema real que enfrentan los 50% de los mexicanos en este momento no tienen cuenta bancaria, ¿no? Entonces, buscar los servicios que va a ayudar a la gente a ahorrar y incentivarlos que los entienden muy bien, ¿cómo podemos cambiar estos hábitos? ¿No? Una cosa que es súper interesante para mí es ver cómo logramos sobrevivir esta pandemia sin más problemas sociales, sin manifestaciones en la calle. ¿Cómo es posible que los mexicanos de bajos recursos, que había gente en sus familias muriéndose, que no tenían trabajo, que no recibían casi nada de apoyo fiscal o apoyo real, porque son parte de la economía informal del gobierno, ¿cómo lograron sobrevivir, no? Porque muchos no tuvieron ingresos por casi un año, pero fue por la familia. Entonces, entendemos que hay un contexto social, cultural muy diferente en México. Pues, ¿cuáles son los productos financieros que podemos diseñar para esa gente, para realmente apoyarles, porque tienen confianza en su familia y todo? ¿Cómo podemos realmente diseñar los productos financieros que les apoya, que les da más inclusión financiera, para que si haya otra pandemia, tienen más resiliencia financiero cuando pasa esto, ¿no? Entonces, esos son los retos que yo veo en los diferentes segmentos.
Sí, y ahí un poco interrumpiéndote, y voy a meter una pregunta aquí solo porque quedó perfecto con lo que tú estabas diciendo. Nos preguntan del público si tú ves algún cambio en específico que pudiéramos identificar previo a la pandemia y, pues, digo, no quiero decir post, pero bueno, ya en este momento, ¿no? Sobre los cambios que ha habido en materia de cultura o educación financiera hacia las mujeres. O sea, ¿hay algo que tú hayas identificado que creas que podría ser una lección o un paso hacia adelante en el transcurso de este año, o lo sigues más bien viendo como una asignatura pendiente por completo? Pues yo siento que también lo que sabemos es que hay un segmento que ha sido mucho más afectado por la pandemia que otros las mujeres han sido mucho más afectados porque hay muchas mujeres que tienen que salir diario a trabajar, que no tienen la opción de quedarse en la casa y trabajar en home office. Y muchas de esas mujeres han tenido que salir de la fuerza laboral porque han tenido que cuidar a sus hijos o sus familiares cuando nadie más podía venir a hacer esto, ¿no? Entonces, se ve que tenemos un reto muy grande en México de cómo podemos lograr que en la familia se ve que el trabajo de cuidar no es un tema de género, es un reto enorme, ¿no? Yo sé que yo soy súper afortunada porque en mi casa, en la pandemia, siento que todos nos dimos cuenta de todo el trabajo que tenemos y logramos compartir el trabajo de la casa mucho mejor, ¿no? Pero en muchas casas eso no ha sido cierto, ¿no? Ha sido las mujeres que han tenido que dejar su trabajo porque sus niños no tienen acceso al internet o acceso a una computadora. Entonces yo siento que para mí la pandemia ha demostrado el terrible diferencia en los Méxicos que tenemos, ¿no? Es que tenemos un México pequeño de élite, súper privilegiado, y yo soy parte de esto, y tantos mexicanos que no tienen acceso ni siquiera al internet, a educación para sus hijos. Y eso es algo que me preocupa mucho porque no podemos tener una economía fuerte, sostenible, si no tenemos inclusión. La inclusión en el crecimiento y beneficios del país. Entonces, regresando al tema de inclusión financiera, yo siento que es algo que tenemos realmente buscar una solución todos y todas, porque la situación de seguir con esta mentalidad para que nosotros nos vamos súper bien con un 60% del país que les va muy, muy mal, no es sostenible. Entonces tenemos la responsabilidad de buscar maneras de incluir a las mujeres y a los hombres que no tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros. De acuerdo. Leticia, y regresando al tema de las fintech, te quería preguntar, una de las grandes críticas que hay es que a veces al momento de tener herramientas que recaen en la tecnología, estas acentúan más las brechas por todas las personas que no tienen acceso a esta tecnología. Entonces, desde tu trinchera, ¿tú qué es lo que has visto en si esto es algo que sucede o si en realidad es una percepción equivocada de la gente? ¿Y cuál ha sido tu percepción de trabajar con gente en comunidades y el acceso o no que ellos tienen y qué tan buena recepción le dan a nuevas herramientas? Digo, totalmente yo creo que esta falta de acceso equitativo a conectividad o de entendimiento de cómo se usa la tecnología, porque aunque se ha avanzado mucho en conectividad, sigue habiendo una brecha gigantesca en cómo usan esa tecnología, es un reto enorme porque además en el país más o menos 70% de la población urbana tiene acceso a al menos una forma de conexión a Internet, ¿no? Y menos del 35% lo tiene a nivel rural, ¿no? Entonces ya ahí vemos casi 40% de diferencia a un tipo de conexión, entendiendo que ni siquiera llegamos a más del 70%. Entonces,
eso obviamente acentúa la falta de acceso a servicios financieros. Incluso si pensamos en temas generales de inclusión, ya decía Ana que más o menos 50% de la población en México está bancarizada o tiene acceso a una cuenta, pero menos del 30% ha realizado o recibido pagos digitales, ¿no? Entonces también pues empezamos a ver que a lo mejor ya empiezan a tener algunos accesos, pero es acceso a cuentas bastante tradicionales, donde siguen teniendo que ir en persona a la sucursal, donde siguen teniendo que llevar una serie de papeles en persona que tienen que ver con ese tema regulatorio. Entonces, creo que, de nuevo, si pensamos en temas de inclusión, se tiene que pensar en conectividad y qué está pasando con 5G, cómo se va a regular 6G, cómo realmente nos aseguramos de que no esté concesionado y todo el mundo tenga acceso y que se pueda construir y lograr la promesa de esa conectividad y de esa tecnología. Creo que también es interesante pensar en una, yo creo, falsa percepción de que las mujeres somos aversas al riesgo y que no somos una buena apuesta ni como consumidoras, ni como posibles clientas de bancos, ni como fundadoras de startups y demás, porque hay una percepción errónea que pues nos dan microcréditos porque somos muy buenas administrando lo chiquito en nuestra casa, pero no podemos administrar un crédito más grande, que no tenemos el apetito de riesgo como fundadoras para entrarle a retos e industrias como súper ambiciosas, que no queremos invertir en fondos porque somos súper aversas al riesgo y demás, cuando en realidad pues nadie se pregunta si tenemos el capital, si tenemos el colateral, si tenemos la capacidad, si tenemos el acceso, si nos están volteando a ver, si nos permitieron siquiera presentar nuestro proyecto en el banco a un fondo o lo que sea, ¿no? Entonces creo que empiezas ahí a ver de nuevo cómo pues es un tema de conexión, es un tema de educación, es un tema cultural, es un tema social y es un tema de percepciones que suman barreras y barreras y barreras y pues ahí ya ni siquiera nos metemos a temas como de interseccionalidad en donde eso es grave para mujeres en general, pero es mucho más grave para mujeres con nivel socioeconómico bajo, es todavía más grave para mujeres que son que son indígenas o que tienen tez más oscura o que son afromexicanas. Es todavía un reto adicional para personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, también no podemos pensar en, como decía Ana, pues somos aquí mujeres muy privilegiadas, pero pues hay otras mujeres que todavía se les suben más y más y más barreras. Y para mí, digo, Ana conoce estos números, yo creo que mejor que yo, pero algo que me rompió el corazón es que si pensamos en las rondas de startups que están fundadas solo por mujeres en América Latina, pasamos de 14 millones de dólares de inversión en 2019 a 0 millones de inversión en 2020. O sea, no se invirtió un solo dólar en América Latina en una empresa fundada por mujer o mujeres únicamente. Si ya pensamos en equipos mixtos en donde hay al menos una mujer fundadora y demás, aunque fueron casi 600, un poco más de 600 millones de dólares, creo, cayó de 2019 a 2020. Y en el caso de los hombres, aumentó el volumen de inversión, ¿no? Entonces también te habla que aunque llevamos décadas y décadas y décadas trabajando este tema, aunque cada vez hay más evidencia del impacto que tienen las mujeres fundadoras, no se está viendo reflejado en el acceso que tenemos a financiamiento, en que puedan crear startups con una perspectiva de género que va entonces a abordar mejor algunas de las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres. Y ya hay data, porque Boston Consulting sacó un estudio que enseña que por cada dólar que recaudan empresas de mujeres o en donde hay al menos una mujer cofundadora, se generan 2.5 veces más ingresos que en empresas que solo tienen hombres, ¿no? Hay estudios que muestran que el retorno de inversión de empresas dirigidas por mujeres es 35% más alto que las que solamente tienen hombres. Entonces, no es un tema que ya no esté comprobado que hace sentido financiero. Creo que sigue habiendo una perspectiva equivocada de que las mujeres no podemos o no debemos estar participando en los distintos ámbitos de la economía. Y sobre lo que mencionas de las percepciones, en tu experiencia, esa percepción también viene a veces de las mujeres que no se dan cuenta, a un nivel obviamente mucho más chico, que están emprendiendo, que están haciendo un negocio como parte de su vida. O sea, sé que
o sea, que has trabajado obviamente en México y en Estados Unidos, no sé si hay una diferencia que veas que en México pues un poco está normalizado el hecho de que la mujer trabaja con jornadas súper largas al mismo tiempo que se hace cargo de las tareas del hogar y no se da cuenta que lo que está haciendo en realidad es un negocio. No sé si lo comparamos con Estados Unidos, si hay alguna diferencia que tú hayas identificado. Sí, pero creo que es una combinación que no se da cuenta porque no hay ejemplos y porque no hay un contexto educativo que les enseñe que eso es emprender, pero además porque todo su entorno social y cultural les dice que ellas no deben de emprender y no son emprendedoras, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos visto con CREA es que pues hay, no sé, hay 4 millones más o menos de micro y pequeñas empresas en el país, más o menos un cuarto son de mujeres, si pensamos en el sistema formal, de nuevo, porque una vasta mayoría de las de mujeres son informales en mayor proporción que las de los hombres. Si tú le preguntas a una mujer que está durante 8 horas al día creando algo, un producto de manufactura, revendiendo, lo que sea, ofreciendo un servicio, etcétera, además de dedicando todo su día a los cuidados del hogar, si es emprendedora, te va a decir, no, es un hobby, es un proyecto productivo, etcétera, pero es porque no forman parte de instituciones o asociaciones en el gremio, no tienen acceso a programas de emprendimiento o de negocios, no tienen acceso a créditos de negocio en sus hogares, muchas veces a pesar de ser la fuente de ingreso principal, se les presenta como que no, o sea, tiene algo de ingreso, pero obviamente el hombre tiene que tener ese papel de proveedor y ese papel principal. Entonces creo que es una combinación de falta de entendimiento personal de esas actividades, pero también pues de un contexto cultural que ni siquiera te deja pensar que eso es una realidad. Claro. Voy a empezar a leer las preguntas. Si alguien tiene preguntas, los invitamos a ponerlas en el botón de preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta que nos habla de la experiencia que hay en países en África y en América Latina que tienen economías menos sofisticadas, pero han tenido ejemplos de innovación pues muy importantes, como son el caso de Kenia y de Brasil. Entonces, les quería preguntar un poco su opinión acerca de esto y si lo quieren mezclar con sus propias opiniones que han tenido en otros países en el extranjero. Amanda, si estás de acuerdo, nos vamos contigo. Eso es la pregunta de 1,000,000 y si tuviera la respuesta ya estaría emprendiendo otra cosa, pero, o sea, porque eso realmente no se puede comparar, pero nos inspira y nos ayuda a entender qué otras opciones hay para el acceso a financiamiento, acceso digital. Cuando hablamos de M-Pesa en Kenia, la innovación que hicieron ahí fue conectar las finanzas con todo de telecomunicaciones, para que ya tienes un SIM, ya tienes un celular, estás incluido. O sea, si quieres usar WhatsApp, ya tienes tu cuenta. En México no hemos podido lograr eso y hay varios emprendedores que han intentado cosas semejantes y como que no nos está jalando. Yo también me pregunto por qué y tal vez Leti y Ana tienen otras perspectivas de aquí. Y la otra innovación ahí en Brasil, cuando comparamos con el CODI de México al PEX de Brasil, es que ya en sí Brasil está mucho más bancarizado, está o sea, como 20%. Si nosotros estamos en un 55%, creo que Brasil ya está acercándose al 80% de inclusión financiera. Además de que CODI solo se puede usar el código digital que te ayuda ya para las tiendas cobrar a las personas sin comisiones. Tienes que ya tener una cuenta bancaria. O sea, no es una iniciativa de inclusión financiera. Si ya estás incluido financieramente, quieres poder cobrar tus clientes de cuenta a cuenta sin poner claves, sin hacer SPAY, puedes escanear el QR y hacer transferencias, pero eso requiere de bancarización. Mientras que en Brasil es totalmente otro tipo de herramienta que han creado, que no se requiere de haber tenido una cuenta ya. O hasta vemos como Chile, que Chile e India ambos tienen soluciones donde ya con tu identificación del gobierno puedes tener una cuenta de ahorro. En Chile, el número de seguridad social, el RUT, ya es una cuenta. O sea, los amigos en la escuela, si van de viaje, oye, deposítame en mi RUT. Así puedes, en lugar de tener una cuenta clave, no tienes que bancarizarte, naces con una cuenta. Entonces,
creo que como las lecciones de esos diferentes mercados es cómo hacemos que estar incluido financieramente no es un opt-in, sino que es un opt-out. O sea, nazco o con los otros servicios que necesito en mi día a día, como mi teléfono, mi internet, ya tengo una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros que me sirve con mis necesidades básicos, donde puedo depositar y retirar. Y creo que eso va a abrir muchas nuevas oportunidades. Pero en México seguimos siendo una economía de efectivo. Casi 90% de las transacciones se hacen con efectivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas de 0 a 100? O sea, realmente es una brecha muy grande y me encantaría saber si alguien más del panel tiene una perspectiva en eso. Yo estoy de acuerdo contigo en esta parte, en la respuesta en general, pero creo que este punto de la economía de efectivo es clave, ¿no? O sea, realmente en general en América Latina se usa mucho efectivo, pero en México es prácticamente el 100% del mercado sigue utilizando efectivo, y parte de lo que generó el éxito que tuvo M-Pesa es que lograron una red de corresponsalías gigantesca, pero también lograron que la gente dejara de usar efectivo a cambio de usar estas transacciones en el celular, cosa que pues en México tendríamos que cambiar por completo comportamientos, creencias sobre ese dinero, confianza en las instituciones, etcétera, etcétera. Y creo que otro reto ha sido que M-Pesa logró generar sus propios rails o sus propias redes para generar este tipo y habilitar este tipo de transacciones financieras. Lo mismo pasó en Brasil, lo mismo pasa en Chile, y en México cuando se trató de hacer algo similar a M-Pesa hace, pues yo creo que ya más de una década, automáticamente se reguló y se volvió como, o sea, equivalente a cualquier otro servicio financiero regulado de banco. Y eso hace que sea inviable tratar de articular una red como la de M-Pesa. Entonces, de nuevo, ese es un ejemplo en donde la regulación ex ante inhibió la posibilidad de innovar y de generar este mecanismo, y ya iba a ser tan caro por el camino que había que recorrer que se volvió inviable, ¿no? Entonces creo que también pues, se vuelven a ver como algunas de los temas constantes de por qué tenemos esos huecos. Yo estoy esperanzada que empezamos a ver también ejemplos de cómo a través de cripto y blockchain se generan justamente estos rails o estas vías alternativas al sistema financiero en donde nunca tocas realmente la parte regular del sistema financiero y te permite, sin que las personas sepan que están usando cripto ni nada, que no se vuelva un tema como que necesites un conocimiento muy avanzado de esa parte de tecnología, realmente pues incorporar y meter a muchísimos usuarios, y eso está pasando en algunos países de América Latina, está pasando mucho en Medio Oriente y en Asia Pacífico, y que creo que pues empezarán a hacer exploraciones de cómo se puede resolver el tema. Ana, no sé si tú quisieras agregar algo sobre este tema. No, yo siento realmente que Amanda y Leticia yo comparto sus opiniones en esto y han hecho un excelente trabajo cubriendo todo acá. Estoy de acuerdo. La verdad es que toda la plática, para quienes supieran y para quienes no sabíamos mucho del tema, creo que ha sido súper enriquecedora y sin duda resaltando la importancia de que estos temas pues, sean parte de la conversación. En ese sentido, para ir ya concluyendo, les pediría un cierre de 1 o 2 minutos nada más con lo que se llevan ustedes del panel y cualquier otro comentario adicional que nos quieran compartir. Si quieren, ahora empiezo yo. Digo, lo primero que me llevo es realmente que confirmo por qué admiro a Ana y a Amanda, y me parece increíble que tú y Nuria hayan curado un panel que, a pesar de que encontramos puntos en común, tenemos perspectivas distintas y puntos de entrada diversos que permiten realmente pues, tener una visión integral del tema. Yo lo que haría es invitar a las personas que nos escucharon hoy y que nos escuchen en el podcast a entrarle a este tema desde espacios que ellos vean una problemática. Entonces, si tienen problemáticas de cash in y cash out, entonces piensen cómo se puede resolver esa parte del problema. Si la problemática es más del tipo de producto, entonces piensen cómo se podría pensar
un producto de manera distinta para resolver esas necesidades y que la inclusión sea una consecuencia de que resolviste la necesidad, no el driver de ese producto. Y por último, pues que se animen a tocar la puerta de Oyster, de muchísimas fintechs que en el país necesitan de talento increíble para poder seguir empujando estas soluciones y resolviendo un problema que requiere de miles y miles de personas y de decenas o cientos de empresas y en donde no se va a resolver con un solo jugador o con los bancos grandes que ya están ahí y que no están permitiendo que otros jueguen. Muchas gracias, Leticia. Amanda, si quieres, seguimos contigo. Sí, y yo también comparto la admiración mutua para Ana y Leticia y creo que eso justo es uno de los puntos más importantes que nos apoyamos entre nosotras. Cuando vemos que una mujer quiere levantar capital de riesgo, solo 5% de las mujeres ya conocen a alguien que ha levantado capital de riesgo, mientras que un cuarto de los hombres tienen acceso a esas redes. O sea, esas redes y comunidades de mujeres que apoyan a otras mujeres. Las tres aquí nos hemos conocido no solamente por este panel, pero en nuestros últimos trabajos, a lo largo de los años, la experiencia anterior, entendemos, si conozco a alguien que tiene tal necesidad o quiere invertir ahí, podemos dirigirlo uno a la otra. Y creo que justo estas comunidades y redes de mujeres que apoyan a mujeres y también por parte de los hombres, o sea, no es un problema solamente de las mujeres, pero que los hombres también tomen conciencia y que buscan apoyar a las mujeres, que buscan ser mentores, contrataciones, ayudar a las mujeres también, subir de nuestro nivel en conexiones y habilidades que a lo mejor en años pasados no tuvimos acceso a este tipo de conocimiento. Sin duda, muchísimas gracias, Amanda. Ana, si quieres cerramos contigo. Perfecto, pues muchas gracias otra vez por la invitación. Ha sido un panel súper interesante. Yo invito a toda la audiencia a pensar qué significa inclusión financiera para ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que ustedes enfrentan en sus vidas o que ven a otros enfrentando y buscar resolver estos problemas que enfrentan? Por ejemplo, en mi caso, el otro día, es que mi esposo, siendo mexicano con una cuenta bancaria, pues acá en México, no podía lograr mandar dinero. Es un dolor de cabeza. Entonces, es que muchas veces es que hay muchísimos retos que enfrentamos diario que nos hace perder mucho tiempo tratando de hacer transacciones muy sencillas que en otros países puede ser de una manera muy, muy fácil. Y también les invito a pensar como gente joven que van, a lo mejor están empezando a ahorrar, ¿cuál es el impacto que ustedes quieren tener con su dinero, ¿no? Si quieren un futuro diferente, más incluyente, o a lo mejor sus intereses están alineados con temas de sociales o temas de el medio ambiente, pero realmente siento que debemos pensar, al menos empezar a pensar en qué tipo de productos queremos meter nuestros ahorros para crear un futuro mejor, porque yo siento que cada uno de nosotros, pues estamos acá, tenemos mucho privilegio que otros mexicanos y que nos toca construir un México más incluyente y más sostenible para todos. Sin duda, pues no se me ocurre un mejor cierre que esos 3 comentarios. Leticia, Ana y Amanda, muchísimas gracias por su participación. Espero que todos, yo lo disfruté muchísimo, espero que todos nuestros espectadores lo hayan disfrutado y hayan aprendido. Y gracias otra vez a la US Mexico Foundation y al PJ Comexi por hacer este evento y por poner la lupa en este tema tan importante. Muchas gracias de nuevo a los 3.